Hola, buenos días. ¿Me están escuchando? Buena señal. Sí, doctor. Ya, muy Buenos bien. días. Perfecto. Entonces vamos a iniciar en esta mañana vamos a ver sobre una enfermedad muy importante dentro de los principales enfermedades dentro de los equinos. Bueno, a pesar de ustedes que han consultado algunas enfermedades y voy a referirme a esta enfermedad que es muy común y muy importante dentro del sistema circulatorio, una enfermedad que está y sigue causando grandes problemas, más que todo tanto en los potrillos como en ciertos animales adultos. Y voy a referirme a la anemia infecciosa, a pesar, digamos, que hay otras enfermedades muy importantes, pero la he considerado de mucho valor económico por la pérdida de muerte de causa, digamos, en los primeros años de vida dentro de los equinos. Entonces, en este caso voy a referirme a esta enfermedad que se la conoce como AIE, que es la anemia infecciosa equina, una enfermedad, como les decía, que viene afectando a los equinos a nivel de todo el mundo y que justamente es causada por una enfermedad viral. Y cuando nosotros hablamos de enfermedades virales, nos, nos pone más mucho más preocupados, ponerle mucho más atención a estos virus que podrían, digamos, desencadenar gravísimos problemas. Ustedes saben que hay muchísimas enfermedades virales, pero en este caso, este virus que causa la anemia infecciosa equina es producida justamente por un lentivirus que pertenece a la familia de los retroviridae y de la subfamilia de la otorretroviridae, ¿no? Justamente es el causante o el agente etiológico de esta enfermedad. Por lo tanto, debemos nosotros muchas veces ser muy observadores cuando vemos en los potrillos animales que podrían presentar estos problemas y que lo podemos detectar a tiempo. Entonces, la gente, como le decía, es el lentivirus, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, es un virus que desencadena gravísimos problemas a nivel, como decía, a nivel de glóbulos rojos, a nivel del sistema circulatorio, que podría afectar gravemente a los animales, ¿no? En estado de crecimiento. Por lo tanto, digamos, quiero decirle que en un poco de una síntesis, apoyándome, vamos, a una serie de estudios, digamos, tratado de referirme a unas literaturas que son más actualizadas, en las cuales podríamos tener en cuenta que hay que muchas veces cada vez actualizando nuestro sistema de conocimientos para poder así hablar un poco de datos actualizados. Entonces, esta enfermedad también se la conoce como fiebre de los pantanos, es una enfermedad infecciosa crónica, exclusiva justamente de los equinos, ¿no? Eh, y es producida, como le mencionaba, por este virus que está dentro de la familia Retroviridae, que es el lentivirus, es un virus que se transmite de una forma mecánica, es decir, ¿por qué hablamos de forma mecánica? Porque son los insectos, en este caso hematófagos o picadores, que son los que transmiten la enfermedad de un animal a otro, ¿no? Y que justamente actúan como vectores o portadores sanos, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, en nuestra región y en otras regiones del mundo, del país, digamos, existen muchos insectos hematófagos que lesionan justamente a través de la piel y que pueden justamente transmitir la enfermedad, digamos, en estos animales, ¿no? ¿Cuáles son esos vectores picadores o hematófagos? Tenemos en este caso, ustedes muy bien lo saben ya, y que por eso que tenemos que estar siempre controlando periódicamente, o hacer controles muchas veces de fuentes en donde podrían surgir justamente la multiplicación de estas moscas en establos.
que es el calcitrans, que es justamente considerada una de las moscas que tiene una agresividad, digamos, de atacar a los animales, y que son estos insectos o estas moscas capaces de transmitir a estos virus, a esta infección, ¿no? Sin embargo, los vectores más efectivos eh, son las son las conocidas como el tábano, ¿no? El tábano de la familia Tabanidae, que también, digamos, la tenemos, bueno, acá en Manabí, muy poco, pero hay regiones en donde el tábano es una enfermedad, es una mosca que se le encuentra en grandes cantidades y que puede desencadenar no solamente la anemia interleucina, sino otras enfermedades, que por lo tanto, como les decía, tenemos que estar siempre controlándola en los animales, y también puede producirse también por otra fuente, digamos, de infección o transmitirla, que puede ser justamente a nivel de intraútero, cuando en el periodo de gestación muchas veces las yeguas están positivas y pueden justamente transmitirle al feto, o también a través de la leche, ¿no? Cuando están lactando estos potrillos, ¿no? Sin embargo, también debemos realizar un control minucioso, en este caso, de las yeguas en estado de gestación. Eh, existe una forma aguda que se caracteriza por signos clínicos inespecíficos como son fiebre, puede haber también la ictericia. Recuerden que nosotros le abrimos siempre en este caso los párpados al animal, que tenemos que tener una técnica de observadores. Cuando vemos, sin embargo, esa ictericia, ese color pálido de la mucosa o del iris del ojo, podemos ver el edema central, a veces se presenta con cuadros diarreicos que se pueden ver con petequias, muchas veces sanguinolentas, y también hay una serie de coloraciones petequiales que se pueden observar en la mucosa, ¿no? Sobre todo tanto el iris como en la mucosa de la cavidad bucal. Esta enfermedad justamente, el riesgo, digamos, yo diría que el riesgo más causal o más fuerte que se puede presentar es la transmisión vertical, que es la más probable cuando en este caso le decía, cuando la yegua está en estado de gestación y justamente presenta estos signos clínicos antes del parto, ¿no? Es una forma, digamos, de transmisión vertical. Por último, existe también la posibilidad de transmitir por la enfermedad por una transmisión iatrogénica. Y sabemos que cuando es iatrogénica es cuando nosotros la podemos transmitir por instrumentales quirúrgicos, cuando nosotros vamos a utilizar también, muchas veces cuando hacemos aplicación de una vacuna o de un medicamento por medio de agujas, ¿no? Cuando no le hacemos una buena sección, una buena esterilización, el cual, digamos, puede estar, digamos, contaminado y puede ser, digamos, una fuente de transmisión. O también cuando se hacen transfusiones sanguíneas, que también podría ser también casos de animales, digamos, que a veces tenemos que realizar transfusiones sanguíneas en animales de pura raza, o animales, digamos, de milla o animales de alto valor económico, en el caso de animales de equitación o animales que participan en competencias de puestas, ¿no? Por lo tanto, digamos, en los equinos del virus puede acantonarse o queda acantonado, digamos, en los glóbulos o blancos o leucocitos sanguíneos, pero también puede estar presente en el plasma sanguíneo durante los episodios de epilepsia. Es decir, justamente que sabemos que tanto el plasma como los glóbulos blancos serían justamente también fuentes de poder transmitir la enfermedad, que pueden ser transmitidos, como les decía, por estos insectos o por estas moscas. Nosotros podemos observar, digamos, abriendo el párpado y podemos ver nosotros ictericia o vemos una coloración pálida, digamos, nosotros ya tenemos que tomar a consideración y para luego tomar muestras y mandar al laboratorio para que nos haga el diagnóstico definitivo, diagnosticar la enfermedad por medio de, ya sea por ELISA o por medios de otras pruebas de Cogin o por otras pruebas del PCR
la reacción de la cadena de polimerasa, para de esa manera nosotros poder descartar un animal positivo de AIE, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que tener mucho esto en cuenta. ¿Qué pasa después de la infección? La mayoría de los equinos, en este caso, se convierten en portadores asintomáticos. Es una de las situaciones que podía desencadenar una episodia, una ensotia o podemos decir una panzotia, porque estos animales o estos equinos que son portadores asintomáticos del virus, el cual permanecen en estado latente el virus hasta que se producen otras enfermedades oportunistas. En este caso, a veces hay enfermedades simultáneas que se pueden decir, ¿no? Es decir, que el animal tiene el virus, tiene la enfermedad, pero de pronto se presentó otra enfermedad de tipo, vemos de una patología, por decir ejemplo, si la yegua dejó de lactar y se presentó una mastitis, o de pronto hubo un problema de una enfermedad de los cascos que puede ser una infosura o una lesión X de cualquier parte del cuerpo. Entonces el virus justamente se vuelve, digamos, un poco más virulento para de esa manera ser transmitido, digamos, por estos insectos hematófagos, en la cual, digamos, tenemos que tener mucho cuidado los animales cuando tenemos estabulación o cuando están a libre pastoreo. Otra de las situaciones podría también ser cuando el animal sufre un estrés, un estrés, un cambio muchas veces brusco de temperatura, cambio brusco de alimentación, o es que nosotros sometemos a los animales a trabajos intensos, entonces los animales, digamos, llegan a estresarse y justamente podrían dar a episodios fuertes de transmitir, digamos, estos virus, ¿no? O caso contrario, puede haber cuando existen ciertas inflamaciones de órganos y sistemas, ¿no? Y que pueden justamente presentar fiebre, como decía, se va a presentar la anemia bien acentuada, va a haber una pérdida de peso tanto en los animales adultos como en los potrillos, y muchas veces en estado de depresión. Por lo tanto, sin embargo, en estos casos ya nosotros tenemos que tomar muy, muy en cuenta y hacer un diagnóstico previo para poder controlar la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las especies afectadas, digamos, con este virus de la anemia infecciosa equina? Entonces, eh, entonces podemos mencionar que los miembros de la familia de la familia Equidae, EQUS, tanto el ganado también de los conocidos como los asnos, inclusive las cebras, que son los animales, digamos, que también podrían, digamos, ser afectados por este virus de la anemia infecciosa equina. Y en los casos clínicos se presentan en los equidos, que son los ponis, los caballos, y se han reportado también en las mulas y en los asnos, en menor frecuencia. Existen algunas cepas virales adaptadas, digamos, a los equinos o a los caballos, que replican niveles bajos sin presentar signos clínicos, como en el caso del burrico, ¿no? O el famoso asno burro, que no tenemos todavía en nuestro país, en nuestra campiña, conocido como Equus asinus. Sin embargo, evidencias no publicadas sugieren que las cepas aisladas de pasajes seriados en estos animales, en estos burricos, pueden ser patogénicas para esta especie. Digamos, como que el animal presentarse una mayor resistencia a este virus, pero no con eso queremos decir que no puede ser también afectado y producir desde luego la muerte. En cuanto a la distribución geográfica, cabe mencionar, digamos, que la anemia infecciosa equina ha sido encontrada casi en todas las regiones del mundo, en todos los países. Este virus existe en los Estados Unidos, en Canadá, imagínense, con esos tipos de temperaturas sobre todo Canadá y otras regiones de temperaturas bajas. Esta enfermedad parece ser ausente en
pocos países, tales como Irlanda y Japón, a pesar, digamos, que ya se han dado ciertos reportes que todavía están siendo estudiados. Digamos que ya es una pausota, es decir, cuando una enfermedad ya está cubriendo todos los continentes del mundo. Digamos, sin embargo, debemos ponerle mucha atención a este virus que cada día va ganando más terreno, ¿no? Porque la simple razón es porque hay fuente más de transmisión justamente del virus, ¿no? Cualquier fuente de medio, ¿no? Y como vamos a ver aquí en el caso del virus de la anemia eh, infecciosa equina, más se transmite mecánicamente desde las piezas bucales de insectos picadores, mecánicamente, justamente por la transmisión, digamos, o sea, o en otras palabras, alimentarse de la sangre. En los caballos este virus permanece en los leucocitos, como habíamos mencionado, en los leucocitos del plasma sanguíneo durante toda la vida, y también está presente, ya como lo hemos mencionado, en el plasma durante episodios febriles. Por lo tanto, sin embargo, ahí está justamente los insectos o los vectores hematófagos que transmiten al virus. Los equinos asintomáticos, aquellos que presentan eh, este, mayores síntomas o signos de la enfermedad, son más propensos a transmitir la enfermedad que aquellos que son asintomáticos o tienen una infección inaparente. Es decir, que los virus son más viables cuando el animal está presentando síntomas y signos, digamos, de la enfermedad a niveles muy altos. Después de posar sobre un portador asintomático, solo 1 de cada 6 millones de moscas se convierte más o menos en un vector, ¿no? O sea, eh, es un dato, digamos, que nos da a entender, digamos, que los insectos, digamos, pueden ser mínimo o de máxima transmisión. También se ha informado altos niveles de viremia, como ya habíamos mencionado, en las mulas, durante los estadios tempranos de la infección, y se han informado títulos significativamente más bajos, como decía, en los burricos y inoculados con ciertas cepas adaptadas a los caballos. Pues el medio de transmisión ya habíamos mencionado que son las moscas de establo, los tábanos, en donde son portadores, digamos, sanos de la enfermedad. También el ciclo de transmisión, como en este caso el huésped reservorio, en este caso vemos a las palomas, que justamente puede ser también un portador o reservorio, en donde la mosca puede, o el tábano, en este caso el vector, puede succionar la sangre del equino enfermo y luego justamente ser transmitido a un reservorio, en este caso huésped, y luego también puede ser, digamos, afectar, inclusive se puede considerar que también puede afectar al ser humano. Es decir, digamos que puede ser considerado una enfermedad zoonótica. El principal vector de contagio también puede ser los mosquitos. Mira, que hablan también de la Aedes aegypti o la Aedes japonicus, y esencialmente la transmisión médica. ¿Cuál es el periodo de incubación de la AIE? Más o menos es de una semana, más o menos considerada, digamos, unos 45 días o más. Yo creo que en este periodo de incubación incluye muchos ciertos factores, digamos, humorales, en este caso del animal. Algunos caballos permanecen asintomáticos hasta que sufren algún estrés. Digamos, ahí incluye mucho, digamos, el estado fisiológico y nutricional de los animales. Si un animal está con un estado desnutricional y con problemas de alguna otra infección, yo creo que el periodo de incubación va a ser mucho más rápido. ¿Qué signos clínicos, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta? Que debemos tomar muy a consideración cuando vamos a hacer un diagnóstico de una enfermedad o una evaluación clínica. Tenemos que nosotros analizar, digamos, la forma aguda de la anemia infecciosa equina. Generalmente son inespecíficos, pero en algunos casos en caballos el único signo que se puede presentar es la fiebre, que a veces va acompañado de anorexia o de inapetencia transitoria, y en los casos leves, pues la fiebre puede durar menos de 24 horas.
Por lo tanto, sin embargo, cuando nosotros vemos estos estados febriles, nosotros lo que ya podemos nosotros pensar, y como veterinario debemos nosotros tomar muestras para enviar al laboratorio y para descartar una posible enfermedad de la IE, ¿no? Pues de esa manera nosotros sí, el caso ya es positivo, tenemos que tratarlo ya inmediatamente. Eh, y he bajado una diapositiva de, digamos, en donde nos demuestra que los síntomas clínicos de forma aguda de la anemia infecciosa equina tienden a no ser específicos, ¿no? En los casos leves, la fiebre inicial puede ser de corta duración, como decía, de 24 horas, y fenómeno, mientras que la forma aguda se caracteriza principalmente por una fiebre, por una hipertermia alta de 40,6 grados Celsius, la respiración, hay una respiración acelerada o rápida, hay abatimiento, y la cabeza permanece el equino siempre contra el piso, hay debilidades en los miembros, tanto posteriores como anteriores, y muchas veces el animal está como nublado, como un poco tambaleante, hay la inapetencia, como decía, y la pérdida de peso. El animal va poco a poco perdiendo peso y se va viendo un animal que llega a veces a una caquexia, a un rosario raquítico, ¿no? Y muchas veces el animal termina muriendo justamente en pocas semanas y con meses, depende del estado de salud animal. Como cuadro clínico tenemos las enfermedades sobreagudas, crónicas y subclínicas, ¿no? Mientras que aquí hablamos de un cuadro sobreagudo, el animal muere súbitamente antes de presentar signos clínicos. Es probable que un animal haya estado con otro tipo de enfermedad recurrente y de pronto justamente vino el virus y digamos, causó una, un problema más grave y el animal muere. Mientras que la forma crónica se caracteriza por ciclos de viremia intermitente, es decir, que el nivel de virus ingresante a la sangre muchas veces va, digamos, en niveles dependiendo de la infección y también del sistema inmunológico del animal. Y mientras que en una forma subclínica el caballo aparentemente se ve sano, pero es un animal con signos asintomáticos de la enfermedad. ¿Cuáles son los signos más relevantes o severamente afectados, por relevante, digamos, que afectan a los órganos y sistema del animal? Entonces, vemos que el animal puede debilitarse, puede deprimirse y puede permanecer, digamos, inapetente, con algo anoréxico, no, no quiere comer, no tiene apetito, digamos, de un animal sano, con signos adicionales como en este caso como la ictericia, ¿no? Es decir, nosotros observamos los animales que se van observando en las mucosas más pálidos, hay taquipnea, hay taquicardia, digamos, esos movimientos cardíacos acelerados y respiratorios muchas veces bajos, eh, muchas veces una arritmia respiratoria, edemas con fobia ventral, hay trombocitopenia, petequias en las membranas mucosas, que lo habíamos mencionado más antes, hay epistaxis y muchas veces se presenta con heces sanguinolentas. Las heces sanguinolentas, eh, muchas veces mucopurulentas, mucosanguinolentas, que depende también justamente del estado nutricional del animal. Asimismo, pueden producirse anemias, aunque es más probable que sea grave en los animales crónicamente afectados, y en ocasiones los equinos se enferman gravemente y pueden morir durante la fase aguda, ¿no? Entonces, esto ya esta fase terminal o cuando el animal llega a morir, depende del estado nutricional del animal. Cuando nosotros observamos ya lesiones en un animal que haya muerto post-mortem, nosotros podemos observar, digamos, hacemos la necropsia, como el vaso y el hígado y los ganglios linfáticos pueden estar agrandados, hay una infartación ganglionar. Justamente la infartación ganglionar porque son barreras, digamos, en que los ganglios pueden estar infartados
Y además también las membranas mucosas pueden estar pálidas, cuando aquí hay un estado anémico, eh, que lo ha convertido justamente en un estado histérico del animal. En los casos crónicos también se pueden observar emanación o emaciación, eh, con frecuencia que se observan edemas en los miembros y a lo largo de la pared abdominal ventral. Sin embargo, muchas veces llegamos presentan esos cuadros. Post-mortem, además se pueden observar petequias en los órganos internos, todos los órganos vasos, páncreas, hígados y los otros órganos, muchas veces a nivel de, como dice aquí, a nivel de riñón también. Y inclusive se ven ciertas petequias a nivel del tracto, del aparato gastrointestinal y respiratorio. Entonces se llegan a lesionar también los bronquios, hasta los pulmones. También se han informado casos de hemorragias en la mucosa y en las vísceras, como en el caso del hígado, del páncreas, como he mencionado, además de petequias, hay estados hemorrágicos y trombosis, ¿no?, en el vaso sanguíneo, se llaman trombos, ¿no?, como que han formado coágulos sanguíneos. Los equinos con infección crónica se mueren entre episodios clínicos, generalmente no presentan muchas lesiones, ¿no? En este caso, lesiones que pueden ser ópticas, digamos, que sean visibles. Pero en algunos animales pueden presentar problemas de una glomerulonefritis operativa o lesiones oculares. Cuando hablamos nosotros ya de glomérulos o de glomerulonefritis, estamos ya nosotros pensando de que hay un problema dentro de los riñones, que son los nefrógenos y los glomérulos, que podrían también causar grandes lesiones y a nivel de la... ¿Cuál es la tasa de morbilidad y la tasa de mortalidad que presenta la AIE? Podemos mencionar que la tasa de infección varía de acuerdo a la región, de acuerdo al país, de acuerdo a las condiciones meteorológicas y ambientales. La transmisión del virus está influenciada por la cantidad de la cantidad o proliferación de las moscas que están involucradas justamente en la zona, su hábitat, también hay que tomar la consideración, cómo está, en qué condiciones está viviendo el animal. Muchas veces qué densidad poblacional existe, digamos, de caballo o de equino en la zona. A veces tenemos una sobrepoblación de animales, el nivel de viremia y el huésped y la cantidad de sangre transferida. Todo esto depende justamente, todos estos factores van a dar la tasa de morbilidad y mortalidad de la enfermedad. Las infecciones son más comunes en regiones húmedas o en regiones pantanosas. Esto es importante tener muy en cuenta cuando nosotros tenemos muchas zonas en donde hay zonas inundables o cuando hay áreas en donde existen pantanos que no sean muy cerca, pero a 100, 200, 500 metros podría existir fuentes de agua, y entonces podría justamente ser más propenso a lograr que se presente la enfermedad. Se han observado índices de cero prevalencia de hasta el 70% en establecimientos donde la enfermedad ha sido endémica durante muchos años. ¿Cuál es el diagnóstico clínico que se debería hacer para la meningococciosis equina? Debe estar entre las diferenciales, ¿no? Sabemos que podemos nosotros confundirla con ciertas enfermedades, en casos particulares que todavía presentan problemas, en casos de una de un enflaquecimiento por la anorexia que está presentando, el animal va convirtiéndose en caquético con la pérdida de peso, o en casos de animales justamente que están muchas veces, que lo podemos tener, si sea en establecimientos bien controlados, el animal, por mucho que se alimente, mucho que se le dé alimentos balanceados, ricos en proteínas, en nutrientes, el animal no engorda, va perdiendo peso, se va viendo edema y fiebres intermitentes. Nosotros vamos tomando temperatura, a ver una fiebre intermitente o interrecurrente muchas veces.
también se debe considerar cuando varios equinos padecen, cuando nosotros hacemos la observación, fiebre, anemia, edema, debilidad progresiva o la pérdida de peso, como la acabamos de mencionar, aunque tenga alimentos disponibles. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial que nosotros debemos tener en cuenta incluye otras enfermedades febriles como la arteritis viral equina, que también puede dar estos mismos sintomatología. Podríamos también ver púrpuras hemorrágicas, eh, puede también confundirse con la leptospirosis, la babesiosis, la estrongiloides, los estrongiloidosis o estrongiloides cuando existen los parásitos internos o la fasciolosis grave. Y por último se podría confundir la enfermedad o podríamos nosotros tener un diagnóstico diferencial con estas intoxicaciones, en este caso con fenotiazina, que son productos muy utilizados, digamos, muchas veces para hacer desinfecciones. Podemos confundirlo también o diferenciarla con la anemia hemolítica autoinmune que también se presenta. O sea, todas estas enfermedades podrían nosotros tener una confusión y por eso el diagnóstico diferencial tenemos que realizarlo en laboratorio para descartar eh, la posibilidad de confundirlo con otra enfermedad. El diagnóstico clínico por sintomatología sería uno, el otro que es por diagnóstico diferencial y el diagnóstico por pruebas de laboratorio. Entonces aquí yo creo que por sintomatología pues nosotros podemos confundirnos con otras enfermedades, pero el diagnóstico de pruebas de laboratorio sería lo último, sería lo más efectivo de poder realizar. Entonces nosotros aquí en este caso se recomienda ya enviar el suero sanguíneo para laboratorio para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Se recomienda hacerla periódicamente a todos los vecinos de la finca o del establecimiento, ya que permite detectar a los animales infectados aun cuando no están presentando sintomatología clínica. Tomamos las muestras y luego se va a hacer los análisis de laboratorio. Generalmente la anemia infecciosa equina se confirma mediante pruebas de serología. Cuando el animal se infecta, se convierte en un portador de por vida. Sin embargo, eso es muy importante, hacer este, pruebas serológicas periódicas 4 veces al año, ¿no? Para estar controlando los animales. Pero las dos pruebas serológicas que comúnmente son más utilizadas son la inmunodifusión en gel de agar, que se llama AGID o COGI, la prueba de COGI, y los ensayos por inmunoabsorción ligados a las enzimas, que es el ELISA. Realmente estas son las dos pruebas que más se recomienda hacer en laboratorio. Entonces, ¿qué es la prueba o el test de COVID, ¿no? Entonces, según la OIE, el test de COVID es el test oficial de referencia para el diagnóstico de la AIT, ¿no? Y ya, bueno, los laboratoristas, ya los que manejan esta parte, que son los que ya conocen, digamos, esta prueba, y es la que es capaz de detectar los anticuerpos a partir de la segunda, tercera semana post-infección, aunque se han descrito casos de equinos seronegativos hasta los 60 días post-infección. Muchas veces, sin embargo, hay falsos negativos, ¿no? O falsos positivos. Por lo tanto, sin embargo, en este caso, tendría que el laboratorista tomar a consideración algunos datos interesantes. Entonces, los resultados son obtenidos a las 48 horas eh, del, de la prueba y se requiere, no tanto es el estudio, digamos, del laboratorio, sino más bien la interpretación que se le debe dar a esos resultados o a esas pruebas. El test de Cogni es una técnica de inmunoprecipitación, ¿no? En la que se enfrenta el antígeno del virus de la anemia infecciosa equina a los anticuerpos presentados en el suero del equino, con el plasma sanguíneo, y a los anticuerpos presentes en el suero control positivo. Entonces esa sería justamente lo que se contiene como prueba
inmunoprecipitación, ¿no? O sea, enfrentar justamente los antígenos del virus con los anticuerpos presentes. Entonces nosotros ya enviamos al laboratorio, inclusive vemos nosotros que cuando quiere esta forma hexagonal, justamente el caso de una anemia sería, y si observamos la otra, inclusive, sería una prueba positiva, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros que un ágito, un COVID positivo, es un test de COVID que, positivo que se produce por una precipitación, por la unión de los antígenos en los pocillos central y los anticuerpos presentes en los controles positivos, ¿no? Entonces en este caso, en este COVID es positivo, y luego vemos que el negativo es un test de COVID negativo, se produce cuando una inmunoprecipitación por la unión entre los antígenos en el pocillo central de los anticuerpos presentes y los controles positivos del COVID. Entonces, pero la inmunoprecipitación no ocurre en el caso de la muestra 1 y 3. En la imagen que vamos a ver más adelante, son negativas a la anemia infecciosa, por lo que se observa una línea tan solo en los controles positivos, dando una imagen triangular. Entonces, en este caso, si no se ve el hexágono, lo que se ve es la línea formando un triángulo. ¿Por qué motivo el resultado positivo? Bueno, cuando las pruebas justamente muchas veces se las realizan, en este caso con pruebas de ELISA, y los resultados son positivos, siempre debemos nosotros confirmarlos con la prueba COVID, porque esa es la prueba que más positivo, más o es la más veraz o eficaz, digamos, dentro de la determinación de la anemia infecciosa equina. Muchas veces, digamos, la prueba de ELISA es una prueba justamente que es rápida, pero que nos puede dar, como, como, como es una prueba por inmunoabsorción, muchas veces, digamos, puede ser positiva, pero confirmamos con la prueba COVID, ¿no? En este caso, sin embargo, la limitada evidencia experimental sugiere que la producción de anticuerpos puede demostrarse en el caso de más que todo asno mismo. Usted muy bien sabe cuál es la prueba ELISA. Justamente la prueba ELISA es una prueba que ya la hemos mencionado, es una prueba que se la conoce también como la prueba enzima inmunoanálisis de absorción. Eso significa también ELISA. Este test proporciona resultados en menos tiempo y con mayor sensibilidad de objetividad que la anterior. Con el caso con la de COVID, se trata de una técnica más sensible que el test COVID, pero es frecuente la aparición de falsos positivos, como decía, debido a su menor especificidad. Es por ello que se recomienda la confirmación con la prueba de los casos positivos con el test de COVID, ¿no? Que a veces positivo ELISA, a veces te da positivo, pero confirmamos con el COVID, ¿no? Puede ser un falso, un positivo falso, un falso positivo, que podríamos justamente podríamos nosotros confirmarlo mediante otra prueba. Mientras que la prueba de la cadena de la reacción de polimerasa, justamente conocido justamente como la RT-PCR, justamente es una prueba conocida como la reacción de la cadena polimerasa con transinasa, con transcriptasa inversa, ¿no? Se la conoce. Y por último, para la detección del virus, de esta anemia equina en sangre periférica del caballo, se ha descrito esta prueba. Esta técnica se utiliza principalmente ante casos de confirmación de animales sospechosos, resultados contradictorios ante las técnicas serológicas y la determinación del estatus sanitario de potros que ha sido infectada. Entonces, en esta prueba, sin embargo, sí se da justamente la prueba definitiva de la reacción de la cadena polimerasa. Muestras a recolectar: se debe recolectar suero para la serología, se toman muestras de sangre también para la RT-PCR, la reacción de la cadena polimerasa, aislamiento viral o la inoculación de un animal de prueba.
¿Qué medidas nosotros debemos recomendar antes de sospecha de la anemia infecciosa? Debemos nosotros como veterinarios, o los veterinarios que detecten un caso de anemia infecciosa de equina, debe seguir las pautas nacionales o locales para notificar si la prueba de diagnóstico, la prueba diagnóstica correspondiente, es decir, para poder nosotros, o las autoridades, digamos, de esta manera, controlar la enfermedad, para que no se disemine de una manera tal. El control, muchos países tienen programas de control que requieren que los equinos sean evaluados a la anemia infecciosa equina. Las regulaciones estatales varían, digamos, en ciertos países. Mientras que en los Estados Unidos muchas veces se realizan más pruebas, en particular antes del ingreso del caballo al país o a los establecimientos, a los locales, ¿no? O a la venta del local. Muy estricto el control de los animales para tanto ingresar como salir de los establecimientos. Para mantener a una manada de equinos libre de AID, es útil también realizar las pruebas voluntarias de los equinos, sobre todo en este caso de los dueños de los establecimientos que prueban animales nuevos antes de su ingreso, para de esta manera evitar la enfermedad, porque no existe una vacuna disponible. Por lo tanto, sin embargo, nosotros tenemos que siempre hacer pruebas de cuarentena, tomar muestras durante el periodo, digamos, en que hemos adquirido un animal para reproducción o para mejor pedigrí. Entonces, no ingresar los animales de una manera arbitraria y de esa manera podemos estar evitando un problema. Entonces, bueno, aquí, bueno, estamos repitiendo lo mismo. Bueno, en la salud pública no existe evidencia de que la anemia infecciosa equina sea una amenaza para los humanos, pero han habido casos que, digamos, están en estudio que podría ser una enfermedad, uno están certificando que es una enfermedad casi zoonótica, pero de todas maneras hay que tomar mucho cuidado con la enfermedad, ¿no? Tratamientos en control de la anemia infecciosa. Bueno, aquí el veterinario debe comunicar la situación a los servicios oficiales de la comunidad autónoma, en este caso también a la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, los cuales tomarán muestras oficiales para la confirmación en el laboratorio y evitar justamente que sea transmitida la enfermedad. Sin embargo, siempre tenemos que estar realizando, ¿no?, el diagnóstico y el tratamiento de los animales, haciendo una buena exploración clínica. En los casos de muestras seropositivas a la anemia infecciosa equina, detectados en laboratorios privados, en análisis informativo de caballos sin su patología previos a exportación, tanto los laboratorios como los veterinarios responsables de la muestra están obligados a notificar los casos seropositivos a la autoridad. Es decir, digamos, cuando ya nosotros vemos que en este caso, digamos, hay muestras seropositivas, tenemos que informar inmediatamente a las autoridades competentes para de esa manera, digamos, realizar una campaña masiva o control. En muchos países, incluido España, el sacrificio de los animales positivos de la anemia infecciosa equina es obligatorio, ¿no? Los animales deben ser aislados del resto y sometidos a un tratamiento paliativo hasta que se ordene su sacrificio, ¿no? Sería, digamos, una de las recomendaciones. No existe vacuna disponible frente a la AIE debido a la alta capacidad de mutación del virus, por lo que la estrategia de control se basa en la cuarentena, además de que se hayan realizado las respuestas epidemiológicas para determinar la existencia de los posibles portadores entre los equinos en contacto con casos positivos. Muchas veces, digamos, y el control, muchas veces hay personas que utilizan en estos casos el objeto del hierro inyectable por la anemia que se presenta, hasta muchas veces al guardar muchos animales han respondido a este tratamiento y por lo tanto, digamos, hay muchos otros más productos en el mercado que podrían también ser útiles para el restablecimiento hasta cierto punto, digamos,
aquí, no con una grave confiabilidad, pero sería un tratamiento específico para lograr, digamos, recuperar, en este caso, la anemia. También teníamos otras enfermedades más comunes, bueno, del pie equino que te han consultado. Yo voy a quedar hasta ahí porque en honor al tiempo estamos ya por culminar y estamos tratando de terminar nuestros esta clase, la próxima clase y nos preparamos para ir eh, realizando el trabajo final de lo que concierne al trabajo de investigación y eso, digamos, pueda entregarse en las próximas clases para así ser calificado, ¿no? Y de esa manera, digamos, estamos próximos a realizar el examen. Me gustaría que estudiaran mucho las consultas que se interpusen la información para de ahí lograr, digamos, algunos reactivos de todas las enfermedades del trabajo final, ¿no? Entonces traten de cruzarse la información y vamos a hacer algunos reactivos de todas las enfermedades que se han consultado más de lo que le he dado. Entonces quedamos hasta ahí y si tienen alguna pregunta, estoy listo para contestar. Pero que me sepan disculpar, digamos, fruto de problema de afonía. Caso contrario, si no hay pregunta, nos vemos en la siguiente clase y yo le agradezco muchísimo la atención. Gracias, doctor. Muy bien, pasen bien. Doctor, pase bien. Bueno, Dios la bendiga.